Hola, incluyo, bueno, en el material que se envió, incluyo un contexto sobre el tipo impositivo en Canadá. Ese termina siendo un promedio entre la tasa corporativa que se explica ahí y la tasa eh, de renta federal personal, que tiene unos tramos parecidos a los de Venezuela, dependiendo del nivel de ingreso, y al final termina siendo un promedio del 23%. Eso simplemente lo hago en función del ejercicio, ¿no? No es exactamente como debería calcularse. Se hizo la selección de Canadá luego de haber consultado bancos centrales de Alemania, Noruega, Uruguay y Costa Rica. Sin embargo, por distintas razones, pues termino utilizando los datos y trabajando con Canadá. Inicialmente piden unos gráficos de dispersión. Los resultados son los que vemos ahí en pantalla. Esos gráficos indican, y siguiendo incluso el consejo del profesor Alvarado, implica que pudiera estarse percibiendo un componente autorregresivo que evitaría que se evitaría a lo mejor si se hacen por diferencias problemas de no estacionalidad y de regresión espuria. En ese sentido, de todas maneras, al final del texto están las regresiones correspondientes a este análisis que vemos en pantalla y correspondiente al resultado de la función consumo y PIB diferenciados. La relación de rezago, como dice ahí, busca eliminar un poco el efecto de los ingresos sobre el consumo. Y en la interpretación que tenemos, eh, que lo tenemos al final del ejercicio, nosotros lo que buscamos es calcular o ayudar a calcular el modelo. Rápidamente en pantalla, eh, utilizando el software Stata, eh, vemos los resultados. La propensión marginal de consumo es de 0,299, el consumo autónomo es de 13.036 y tenemos acá el marcado el, la función consumo que se había calculado. Y bueno, incluso puedo también mostrar inmediatamente los resultados de la inversión autónoma. Prácticamente lo que nos está diciendo esta primera regresión de consumo es la, refleja la idea de que un aumento en la producción eh, o el ingreso de una economía, representada en este caso por el PIB, conduce a un aumento en el gasto de consumo de los hogares especialmente. Esto se conoce entonces como la función consumo. Sin embargo, como ya habíamos dicho, existe un componente autorregresivo que nos permite entonces o nos obliga a utilizar eh, otra regresión que, como digo, es la que tenemos ahí en pantalla. Esta regresión indica cambios en la actividad económica o que cambios en la actividad económica, cambios en los ingresos en el PIB, están positivamente correlacionados con los cambios en los gastos de los consumidores. Por supuesto, hablamos de esta, o podemos observar también una mayor dispersión en diagrama de dispersión, que sugeriría que hay otros factores que están involucrados en este cálculo. Eh, Desde el punto de vista econométrico, pues sugiere una regresión lineal simple y, bueno, ya habríamos indicado también que debido a la dispersión no tan aglutinada, nos permite pensar que hay otros factores que también inciden en esos resultados, ¿no? Si nosotros vemos los resultados de la inversión, vemos una inversión autónoma de 522.286,5. El coeficiente de la tasa de interés es negativa, tal como nos lo permite o nos indica la teoría económica. El R cuadrado es de 0,41, lo que nos indica que es bajo. La función inversión la vemos ahí sombreada.
y lo que nos está indicando es que existe una relación donde la tasa de interés representa el costo a pedir, en el caso que sea, se ajusta por inflación, la relación es negativa, a medida que aumenta, eso significa que a medida que aumenta la tasa de interés real, la inversión tiende a disminuir. La existencia también de dispersión en esos resultados nos indica que puede existir otras variables que explican que explican eh, la, la inversión. Okay. Entre los resultados que también vemos acá de la función demanda de saldos reales, entonces lo que se hizo fue una separación entre los dos. Lo quise mostrar cómo eran los resultados. Al final nos están diciendo una relación positiva cuando se trata de demanda monetaria con respecto al PIB y una negativa cuando se trata de demanda monetaria con respecto a la tasa de interés. Se hizo solamente para efectos de verificar por separado cuáles serían los efectos. Con respecto a las preguntas a partir del punto 3, pues aquí las podemos ir viendo. Vemos cuáles son los resultados de A y B, donde por un lado nos está diciendo cuál es la función mercado de bienes y servicios y por otro lado la demanda monetaria. Luego de hacer las sustituciones en las formulaciones respectivas. La respuesta a la pregunta C nos está indicando, nos muestra cuáles son los niveles de equilibrio, son los que están mostrados acá, siguiendo inclusive los ejercicios que habíamos visto anteriormente en clase. El nivel de equilibrio de ingresos es 1611, el nivel de equilibrio de tasa de interés es menos 8%, 8.1%. En cuanto a la D, cuál es el valor de alfa G, que correspondería al multiplicador simple, el valor allá 1,299. Eso indicaría que un aumento de una unidad en el gasto autónomo o el gasto del gobierno resulta en un aumento de 1,299 unidades en el nivel de ingreso de equilibrio. En las respuestas E, ¿cuál sería entonces ante un aumento del gasto público el nuevo nivel del modelo ISLM? Pues haciendo las sustituciones respectivas, los resultados o el resultado que nosotros obtuvimos está representado por está representado por la función que se desprende de la variación del ingreso sobre la variación del gasto. ¿Qué nos indica ese resultado? Indica que un aumento en el gasto del gobierno aumenta el ingreso, lo que a su vez aumenta la demanda de dinero y eleva a su vez también las tasas de interés. Entonces, el aumento del gasto del gobierno provoca entonces un aumento en el nivel de ingresos de 1,299 por la variación del gasto. Ese sería el resultado. Cuando nosotros cuando nos preguntan cuál es el cambio del gasto del gobierno o cómo afecta el nivel de equilibrio de la tasa de interés, hacemos entonces partiendo de el resultado que nos había dado anteriormente de la curva LM, hacemos las respectivas sustituciones y nos da el resultado, el valor sería variación de la tasa de interés igual a 0,01156 por la variación del gasto público, que sería la ecuación que daría como resultado. El valor de 0,01156 indica cuánto aumenta la tasa de interés de equilibrio por cada unidad de aumento del gasto público. Con respecto a la pregunta G, que indica las diferencias entre las dos, creo que está entre las dos respuestas D y la E, está claramente indicada, creo que en las respuestas escritas entre E y D.
No las quiero explicar por razones de tiempo, pero sí quiero pasar a la respuesta H eh, sobre el cálculo del nuevo nivel de ingreso y la tasa de interés ante el incremento en gasto público. Esos son, haciendo las respectivas sustituciones, son las que vemos sombreadas ahí en pantalla. El nuevo nivel de ingreso, este sería el de la nueva tasa de interés que da menos 20,72. Y con respecto a la respuesta I, un aumento en la tasa impositiva reduciría entonces el ingreso disponible, lo que haría que disminuya el consumo y por lo tanto la demanda agregada. Esto significa un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, resultando en un nivel menor de ingreso de equilibrio y un nivel menor también de tasa de interés de equilibrio, dado que la curva LM tiene pendiente positiva. Cuando se hace la pregunta o cuando se responde a la última, a la J, y nos indica cuál es el saldo presupuestario, en el primer caso, ante nuevos impuestos y gastos, existe un superávit, antes, perdón, de los nuevos impuestos y gastos existe un superávit, indicaría entonces que los ingresos del gobierno son mayores que el gasto en ese periodo, especialmente considerando ese incremento en los impuestos. Después del nuevo tipo impositivo y el nivel de gasto, en 1920, entonces para Canadá se calcula un déficit, o se indica un déficit que significaría que los gastos del gobierno superan sus ingresos durante este periodo. Recordemos que estamos en pleno año de pandemia. Gracias.